Muy buenas tardes. Gracias. Mi nombre es Iván Montes, soy profesor universitario y me encanta estar aquí. Hace muchísimos años, ¿no?, llegué a una familia en Lima, en Barranco, en el año 1968. Este año cumplo 50 años de edad. Mis padres me amaron desde el momento en que se enteraron que venía una nueva vida. En esa época no se acostumbraba a hacer, o seguramente no existía, ¿sí?, estos exámenes para determinar el sexo de los hijos. Pero tuvieron 6 hijos y según hemos podido sentir, ellos nos amaron inmensamente, independientemente del color de piel. Uno podría decir color de piel si son 6 hijos. Bueno, todos somos diferentes porque tenemos de negro, de chino, de indio, de mestizo, ¿no?, y de algunas otras razas, ¿no?, de pedigrí no sé mucho, pero por lo menos de algunas otras razas que hacen que tengamos una gran diversidad racial dentro de la familia. Tengo una hermana mulata, tengo una madre mulata, morena, ¿no?, y mi padre, que era gringón de ojos verdes, ¿no? Entonces, pero nos amaron siempre, independientemente de todas las diferencias que podrían existir. Ninguna diferencia se constituía en esos momentos como una ofensa o como algo que podría causar algún tipo de desazón, ¿no? El tercer hombre, ¿no?, seguido, ¿no? No, ninguna, ¿no? Ninguna. Y en esos momentos compartíamos ya juegos infantiles, teníamos una gran cantidad de actividades y pasatiempos. Imagínense una gran cantidad de hermanos, ¿no?, una gran cantidad de momentos para compartir. Ya en la educación inicial o preescolar, ¿no?, claro, era un nido bastante homogéneo en el distrito de Barranco, en Lima, un nido de clase media, donde prácticamente todos, a pesar de algunas diferencias, proveníamos del mismo barrio. Proveníamos del mismo distrito, de la misma zona. Y jugábamos independientemente, ¿no?, del color de piel, del nivel socioeconómico de los padres. En esa edad nadie se preocupa de los carros de los padres o de la marca de las zapatillas, ¿no? Yo creo que uno de los problemas principales asociados a la discriminación, a la estigmatización, a sentirse mal, es cuando empezamos a descubrir Nike, Adidas, ¿no? Empezamos a descubrir las marcas, ¿no? Y empezamos a darnos cuenta que la zapatilla que nos compraron era Mike, ¿no?, y no Nike. Entonces, claro, así transcurría el nido de manera bien tranquila, bien humana. Yo digo, la sociedad sería otra si realmente podríamos regresar a los juegos infantiles, a cómo nos relacionábamos en el nido, en el preescolar. No había absolutamente nada. Si nos faltaba un sándwich, te daban el sándwich. Si te faltaba todos eran loncheras, ¿no? Tal como sus hijos o muchos de ustedes disfrutaron en la educación preescolar. La hora de la lonchera, ¿qué es? Ya ni siquiera permiso, ¿no? Hasta ahora. Uno te quita el plátano, ¿no?, el bizcocho, la gaseosa, y todo se hace una lonchera compartida, como se le llama ahora, ¿no? En la educación primaria, ¿no?, claro, en la primaria baja, los 3 o 4 primeros años, estudié en un colegio de hombres, un colegio católico, un colegio donde de clase media ilustrada, hijos de profesionales y empleados, ¿sí?, hijos de algunos ganaderos del interior del país, pero tampoco sentíamos ningún tipo de discriminación, ningún tipo de señalamiento o distancia social, como dicen los estudiosos. Simplemente en esas diferencias que ni siquiera las sentíamos ni se marcaban, jugábamos, reíamos. Claro, nunca faltaba un estudiante o un compañero espeso que molestaba o te quitaba el sándwich o te quitaba el cuaderno, se agarraba tus colores, pero al final, bueno, ya era parte del reglamento y disciplina poder ubicar a esta persona. En el año 76 fallece mi padre. Yo tenía 8 años, era el segundo, el mayor tenía 9 años. Y la última, la sexta, estaba por nacer. Y es ahí donde cambia drásticamente mi vida y la de mi familia, puesto que se combinaron algunas malas decisiones,
¿no? Con confiar en la voluntad de los otros. Y cambió radicalmente, ¿no? De una casa bastante grande a un cuarto para 7 personas, ¿no? De una mesa, ¿no? A una mano que sostenía un único plato. De juegos de cubiertos a una sola cuchara, ¿no? La cuchara guerrera, ¿no? Que una sola mano dirigía, ¿no? De manera certera, de manera oportuna, ¿no? Para alimentar a 6, ¿no? Y nos trasladamos de un distrito, llámese hoy día acomodado. Mi padre era ingeniero, investigador, profesor universitario toda la vida, ¿sí? Al distrito del Rímac, ¿sí? Todos conocen y han oído hablar del Cerro San Cristóbal, un cerro de muchas carencias, de mucha marginalidad, rodeado de casitas pequeñas, algunos viejos solares, como se llama, y casi todo el cerro, ¿no? De casitas bastante precarias. Han pasado ya muchísimos años, ¿sí? Muchísimos años, casi 40, un poquito más. Y el Cerro San Cristóbal sigue mostrando la misma fisonomía. Bueno, nos ubicamos al pie del Cerro San Cristóbal. Yo me ubiqué en un colegio nacional, un colegio público. Desde antes de esto no había percibido realmente lo que era la discriminación, la distancia social, lo que se dice acá en Arequipa muchas veces, el raseo, ¿no? No lo habíamos percibido nunca. Yo personalmente nunca, y eso tiene que ver mucho con la educación que recibí de mis padres. Los 8 años que me duró mi padre fueron suficientes para recibir muchísimas cosas de él. Y de mi madre, que hasta el día de hoy me acompaña, bueno, es su mano, sus consejos, ¿no? Porque siempre eran personas muy sencillas y nunca se olvidaron de sus orígenes humildes. Y eso lo tenían que recordarlo. Y ellos lo recordaban siempre. Y se les notaba cuando íbamos al mercado, cuando salíamos a pasear o hablaban con el jardinero, la empleada doméstica, que se sentaban con nosotros en la mesa. Pero nuestra vida cambió drásticamente. Y es ahí que desde una posición de pobreza empecé a percibir, ¿no? Algunos acentos, algunos hincapiés, algunos señalamientos de la injusticia, de la desigualdad y especialmente de la discriminación sobre la base de diferencias. En este colegio, al pie del Cerro San Cristóbal, la pasé bastante bien, ¿no? Bastante bien. Ya no era tanto la diferenciación o la categorización o la distancia, no estaba dada como en el otro colegio, que si bien era la primaria baja, en la primaria baja no hay tantos problemas de esa naturaleza. Fíjense, mientras más crecemos, mientras más avanzamos en el sistema educativo, más problemas de discriminación hay sobre la base de diferencias. Antes no, antes todos jugamos. Pero bueno, en el colegio este de varones, muy bonito, muy agradable, era un poco, eres de la costa, eres de la sierra, ¿no? Un poco las zapatillas, un poco de los viajes, dónde había sido. Claro, a veces te decían el clásico trabajo de la primera semana de clases, ¿no? ¿Dónde te has ido de vacaciones? Yo tenía que hacer las asignaciones, ¿no? Claro, yo nunca había salido del país, ¿no? Pero mi papá se animó a tener bastantes hijos, ¿no? Mi papá falleció a los 36, 37 años y se había animado a tener muchos hijos. Claro, mis compañeros escribían, me fui a Disney, me fui a esto, me fui al otro. Claro, yo para no quedarme atrás, me fui a Acapulco, me fui a esto, me fui al otro. Claro, la había pasado al frente en la casa de mi abuela en Barranco. Pero bueno, ese tipo de diferenciaciones o categorizaciones estaban presentes en el colegio donde estudié la primaria baja. Pero en este colegio, el Cerro San Cristóbal, no había lugar para eso. Si todos éramos pobres, pues. A todos nos faltaba. Nos faltaba un diente por la carie, ¿no? Nos faltaba un padre o nos faltaba una madre, o nos faltaban a los dos. Nos faltaba zapatillas, nos faltaba buzo escolar y algunos hacían con uniforme. Y sinceramente no me acuerdo que nadie se haya burlado. Nos faltaban medias, nos faltaba chompa, nos faltaba alimentos, nos faltaba lonchera. Y es ahí donde descubrí un mundo importantísimo de solidaridad dentro de lo que es la pobreza. Por ejemplo, cosas inimaginables en el otro colegio y seguramente en colegios donde fueron mis hijos. Por ejemplo, descubrir en un kiosco escolar el pan con medio huevo. Por ejemplo, o el pan con atún. Pan con atún. ¿A cuánto lo quiere? Listo. Tanque lleno, el pan entero, ¿no? Con
las 2 cucharadas de atún. Medio tanque, 1 cucharada de atún. 1/4 de tanque era la mitad, pues, de atún, ¿no? ¿Y cuánto? A su voluntad, ¿no? Era esparcir un poquitito de atún en el pan. El pan con sangrecita, el pan con medio huevo, el arroz a la cubana en el kiosco escolar. La sopa de pollo, bueno, de cubito. La sopa de pollo, la sopa de papa. O sea, descubrir que también dentro de la pobreza había una gran solidaridad de las personas. El presidente, el expresidente del Perú, el arquitecto Belaúnde Terry, ¿sí?, habló de la filantropía del pobre para referirse un poco a todo su contacto con la pobreza, ya en la campaña de su segundo gobierno presidencial. Cuando uno enfrenta ese tipo de situaciones, uno ve las diferencias a la vista, saltan, pero dentro de ese tipo de entornos básicamente todos éramos o desposeídos o pobres de nacimiento. No había lugar para más. Pero claro, salíamos a los parques o tomábamos un bus y ya la gente te miraba feo, ¿no? Y ahí descubrí que el tener una insignia de un colegio, era suficiente para que la gente pueda dar 2 pasos atrás. Claro, ahí descubrí que la insignia de mi colegio inspiraba respeto, ¿no? Inspiraba respeto, ¿no? Especialmente en los micros, ¿no? Una insignia pues así media de colores, ¿no? Verde, con amarillo, con rojo, un puñal, una llama encendida, un libro, ¿no? O sea, era realmente inspirar respeto. Y la gente un poco, o porque tu camisa o tu chompa tenía algún hueco, ¿no? O tus pasadores eran de color rojo y eran zapatos negros, y a la gente tenía un poco de distancia. Siempre he sido una persona, especialmente en esas situaciones de pobreza que no amargaron ni mi vida ni la vida de mi familia, ¿no? Siempre había sido una constante en mí la gran insatisfacción, la gran pena, la gran decepción con la sociedad peruana por ser tan discriminadora, ¿no? Por marcar siempre las diferencias, ¿no? Posteriormente regresé al colegio, donde me había, salido porque no pagaba las pensiones, ¿no? Pasé a la universidad y estudié psicología. Y ahí comprendí también que había sido diferente en otras cosas más, ¿no? Me iba muy mal en los estudios, en este colegio de clase media, me iba muy mal. Y comprendí que tenía problemas de aprendizaje, una discalculia, problemas de concentración y problemas de comprensión de lectura. Claro, cuando pasé al colegio pobre, ¿sí?, seguía teniendo los mismos problemas, ¿no? Los mismos, idénticos, ¿no? Yo dije, aunque sea voy a subir un puntito, nada. Los mismos problemas a pesar que había tenido mejores condiciones. Opté por la vida universitaria y rápidamente me empecé a identificar con los estudiantes diferentes, con los estudiantes sin tratar mal a los otros, pero trataba de buscar esos puntos o de inequidad o de insatisfacción o de distancia social o de estigmatización. He tenido la oportunidad de trabajar en aproximadamente 40 universidades en diferentes países, algunas como autoridad, otras como investigador, en otras en simultáneo, ¿no? En simultáneo, porque así como mi padre, yo también emprendí la ardua tarea de tener muchos hijos. Entonces, en muchas universidades y en diferentes países. Y siempre he sido un insatisfecho con respecto a lo que estaba aconteciendo en las universidades. Y es ahí el foco de los últimos minutos de esta sencilla reflexión. Y siempre tenía en la cabeza que las universidades, en vez de reproducir, en vez de recrear la sociedad que queremos, las universidades reproducían la sociedad que no queríamos. Que las universidades, en vez de plantear un ideal de manera prospectiva, a futuro, o sea, las universidades estaban proyectando y reflejando hacia sí mismas la sociedad actual, ¿no? Y eso no es la labor de la universidad desde el punto de vista relacional, menos aún alinearse
a lo que pueda decir el sector empresarial, porque el sector empresarial es un sector, no es la sociedad. Cuando en los gobiernos regionales, en las instancias gubernamentales dicen, pero necesitamos validarlo socialmente, hay que preguntarle a los empresarios. ¿Que el empresario es la sociedad? No, el empresario es una parte de la sociedad, pero las universidades no tendrían que ser un reflejo, un calco o una proyección de sus inquietudes, de sus necesidades. No, las universidades ser y proyectar realmente la sociedad que queremos, ¿no? Y la evidencia me decía que las universidades o eran discriminadoras o eran extremadamente selectivas por el nivel socioeconómico o el ingreso de la familia, ¿no? Y es así que hace 10 años un hermano religioso de La Salle me convocó para fundar un proyecto universitario. Y en esa conversación comenté algunas cosas acerca de mi vida pasada, acerca de mis insatisfacciones con respecto a las universidades en el Perú. Y le dije, yo te ayudo a hacer, pero bueno, será una universidad de insatisfechos, porque conozco un montón de gente talentosa, muchísima gente valiosa, ¿no?, que podría formar más parte de esta universidad de insatisfechos, ¿no?, de la cual he dejado de ser rector el día de ayer, luego de 10 años prácticamente de arduo trabajo desde el diseño hasta el licenciamiento de la SUNEDU. Y una universidad abierta a las diferencias no es una universidad tolerante, ¿no? El tolerar no es una palabra que me guste mucho para el sistema educativo, porque en el tolerar hay una simetría. Hay que tolerar a los pobres, ¿no? O sea, hay alguien desde una posición de superioridad que va a tolerar al resto. Hay que tolerar a los migrantes. Hay que tolerar, eso plantea una simetría, ¿no? A mí más me convence y me enamora la idea de universidad de entendimiento. Una universidad donde los profesores y estudiantes puedan apelar a la vestimenta que más les convenga. Una universidad donde estudiantes y profesores puedan utilizar los atuendos más inspiradores para ese día de la semana. Puede ser piercing, pueden ser tatuajes, ¿no? Porque eso tiene que ver algo con la moralidad de las personas. Todos estos delincuentes que están siendo juzgados, fiscales y jueces, no tienen ni tatuajes, ¿eh? Y no tienen piercing. Y han estudiado en universidades, ¿sí? ¿Y qué son como personas? Una universidad donde el tema religioso no sea un tema vertebral para tomar decisiones. Te contrato como docente, te contrato como secretaria, perteneces a mi agrupación religiosa o eres cristiana, ¿no? Una universidad de entendimiento es una universidad donde no se necesita enviar una foto, donde no necesitan mandar una foto para poder pasar una entrevista laboral. Una universidad del entendimiento es una universidad donde no se tenga necesidad de decir doctor, profesor, decano, director, su excelencia o vuestra merced. No es necesario, porque la gente dice que es el respeto. Claro, a nosotros nos enseñaron una forma bien colonial del respeto. Una forma en que tenemos que poner delante un montón de títulos y grados cuando podemos comunicarnos de tú a tú. Eso es para mí una universidad de entendimiento, donde las personas que tengan algún tipo de discapacidad permanente o temporal, ¿sí?, puedan sentirse a gustos y puedan sentir que por momentos el currículo universitario es flexible. En una universidad del entendimiento, ¿sí?, las personas se pueden relacionar tal como son con los otros, sin tener que ocultar su religión, sin tener que ocultar su orientación sexual. Porque así como decimos, qué lindo una pareja de enamorados, un hombre y una mujer de la mano, ¿sí?, ¿qué de malo tendría en un campus universitario dos hombres de la mano, ¿sí?, mirando la puesta del sol en la Universidad La Salle o en las demás universidades? No tiene absolutamente nada de malo. Yo creo que las universidades han confundido, ¿no?, su mirada. Yo creo que las universidades han confundido hacia dónde tienen que apuntar. Me reafirmo en la convicción,
ahora como profesor investigador de esta universidad, en la cual tuve parte de fundar, me reafirmo en la idea de que en la Universidad del Entendimiento, quién sabe, tengamos la última oportunidad del sistema educativo, la última, ¿no? Y seguramente la más madura, para poder modelar en las personas comportamientos, hábitos y formas de vincularse con los otros fuera del campus. Lo que queremos para la sociedad, ojalá que sea recreado en los campus universitarios y no quede como una mera gimnasia mental que muchas veces no tiene sustento en las prácticas para adentro. Muchísimas gracias.